como instructor de laboratorios. Bueno, pero es que aquí se elimina eco. Pero tenía el computadorito. ¿De él? Cerrado. Mira, mira, sí. Ah, bueno, También. ahí está. ¿Se escucha, no? Sí, Ah, ok. pero se escucha eco. Sí, ese era el único. Qué raro. Pero si pone el audio usted, yo lo pongo mute intentémoslo ver. Ah, no, sí, ¿ustedes? Genera eco. Hable y verá. Hola. Sí, se escucha. Sí, se genera. Se pegan. La opción entonces era de poner la diapositiva de acá. Pero ¿y eso en qué cambia? Me parece que sí lo tenía. Es que no sé por qué. Sí genera eco. Dele ahí, hable a ver cómo está. Hola. Hola. Habla aquí más, aquí cuando habla Lorenzo, ahí cerca de la página del programa. Hola. ¿Sí hablas así? Habla. Sí, ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha así? Ah, bueno, pues puedo hablar así. ese sí era el problema. Ok. Bueno, voy a tener que hablar un poquito fuerte para que me escuchen desde la compu. Y sí, bueno, estamos bien. Pues sí, hablar un poquito, más que nada, un contexto general sobre los núcleos galácticos activos y su conexión con neutrinos astrofísicos, porque es un tema que justamente hace unas semanas ha estado en auge, ¿no? Por una cosa en la que voy a mencionar al final de la presentación. Entonces, sí, vamos a empezar. Pues primero tenemos que hablar sobre los núcleos galácticos activos, ¿no? Entonces, un núcleo galáctico, como se pueden imaginar, es algo que está pues en el centro de la galaxia, ¿no? Y que las estrellas pues lo orbitan. Entonces, y que sea activo, ya vamos a ver a qué nos referimos porque sea activo. Entonces, primero, nosotros tenemos que saber que la distribución de una galaxia normal, entre comillas, puede ser descrita como una superposición de espectros de Planck. ¿Por qué? Porque, pues, las estrellas aproximadamente se encuentran en equilibrio termodinámico. Entonces, ustedes saben que un sistema de equilibrio termodinámico se puede escribir bajo una distribución de Planck. Entonces, así como escribimos las estrellas. Entonces, el espectro de una galaxia sería la superposición de todos los espectros de Planck de las estrellas, aproximadamente. O así se pensaba. Resulta que hay un tipo de estrellas en las que no es así. Entonces, estos espectros de Planck, pues, tienen cubren un espectro bastante narrow, bastante delgado, pues, como el que podemos ver acá, que se ve aquí en CD. En cambio, existen galaxias que cubren diferentes frecuencias, ¿no? Cubren, si se fijan, desde el radio hasta los gamas. Y este tipo de galaxias conocemos como galaxias activas, ¿no? Núcleos galácticos activos. Entonces, resulta que este tipo de galaxias también emiten miles de veces más energía que las galaxias no activas. Y justamente esta energía se concentra principalmente en el núcleo de la galaxia, ¿no? Por eso un núcleo galáctico activo. No siempre lo vimos así, ¿ok? Lo vimos de diferentes formas. Aquí tengo una imagen donde se ve cosas características de las galaxias activas, que son todas estas, y una galaxia normal. Si se fijan, la galaxia normal, eso es en el óptico, nada más. Entonces, en el óptico, nada más vemos como la superposición de espectros estelares. En cambio, con las demás galaxias vemos líneas de emisión fuertes, ¿no? En líneas, algunas son anchas y otras son más delgadas, ¿no? Pero se ven líneas de emisión fuertes. Entonces, viendo un poquito de historia sobre AGNs, primero, no se sabían que los AGNs eran galaxias, ¿no? Las primeras observaciones donde se vieron líneas anchas de emisión que no se podían relacionar con las líneas de emisión que se tenían en ese tiempo, que eran más o menos como la de la serie de Balmer del hidrógeno. Entonces no se podían relacionar en ese tiempo. Entonces, Parr notó esas líneas de emisión ancha y en ese tiempo se pensaron como nebulosas, no se pensaron como galaxias.
Se necesitó de Carl Safer en 1943 para ligar estos espectros, estas líneas de emisión anchas y de alta excitación a espectros de galaxias, porque Carl Safer ¿cómo se llama? Lo ligó a estos, ligó estas líneas de emisión de alta excitación y anchas a espectros de galaxias. Entonces sí, claramente sobre un espectro normal estelar. Entonces fue en este paper justamente donde se vio eso. Y aquí tenemos una de las galaxias, que es NGC 1068, que va a ser muy importante y vamos a hablar más adelante de ella. Entonces aquí podemos ver el espectro normal de una galaxia y después las líneas de emisión altas, ¿no? Algunas de estas sí se pudieron ligar como a hidrógeno y cosas que se conocían en el tiempo. ¿Ok? Entonces, otra cosa que pasó fue que en el 59, pues, Wolter argumentó que la extensión de los núcleos de la galaxia no puede ser mayor a 100 parsecs, ¿no? Ya que estas, cuando se observan desde el óptico, estas fuentes así superluminosas se observan en el óptico, se veían como fuentes puntuales. Lo que en un inglés dice point-like, no sé si lo traducí bien, pero sí point-like o star-like. Entonces, sí, esto lo hizo Wolter, que porque en este tiempo ya se estaban aceptando un poco más los agujeros negros, ya habían un poquito más de observaciones sobre lo que eran las órbitas de las estrellas y que se necesitaba algún tipo de agujero negro para describirlas. Entonces ya después en el 63, ya después de que hubo el primer survey de radio, ¿no? Entonces se observó el cielo desde las ondas de radio, en el 50, más o menos por los 50, que fue en el survey 13. Entonces ya en 1963 vino Schmidt y identificó esta fuente de radio como una fuente óptica que mostraba líneas de emisión fuertes y anchas en el óptico, que es justamente lo que había visto Safer, lo que se había visto desde antes con Park. Y entonces, una cosa interesante de esto también fue que se pudo calcular un Z, es decir, un corrimiento al rojo de 0.158. Eso significa que la fuente es extragaláctica, ¿no? Entonces sabemos que no es una fuente que está dentro de nuestra galaxia, sino es algo que está afuera. Y en ese mismo año, pues, de la misma survey de radiogalaxias, nada más que para otra fuente, se hizo lo mismo por parte de Matthews y Sandage, ¿no? Entonces ya teníamos dos fuentes en este tiempo. Entonces, ya ahí en los 1960, un montón de astrofísicos proponen la idea de acreción de materia en un agujero negro supermasivo en el centro de los AGNs, ¿no? Para hablar de la luminosidad, ¿no? Como veremos aquí en el 84, ya Rees pues sugirió que estas fuentes de radiación era justamente la acreción de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro del AGN. Y ya tenemos más motivaciones para pensar en agujeros negros supermasivos en los centros de AGN. Entonces, ¿por qué un agujero negro? Yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? Y entonces la razón por la cual se supone un agujero negro es, pues, ok, empecemos con esto. Supongamos que tenemos fuentes muy lumínicas, ¿no? Por cierto, algo que no mencioné y es importante es que estas fuentes puntuales que vieron Matthews y Sandage y que vio también Schmidt, estas son lo que conocemos como quasares, ¿no? Quasi-stellar objects, radio sources, algo así significa. Entonces, son lo que conocemos como quasares. Y estos son sumamente luminosos, ¿no? Andan del orden de la luminosidad, por aquí la tenía escrita el dato, porque si no me lo voy a aprender. Pero si anda del orden de, a ver, sí, de 10 a la 47 hercios por segundo, es una luminosidad altísima, no una luminosidad volumétrica. Entonces, pues necesitamos una forma de explicar toda esta energía que necesita tal luminosidad. Entonces, primero se supuso, ¿no?, que teníamos procesos termonucleares, como lo que pasa en los núcleos de las estrellas, y que con eso tal vez se podía explicar la emisión. ¿Cuánto tiempo llevo? Entonces, y que con eso tal vez se podría explicar la gran luminosidad. Pero resulta que para procesos termonucleares la eficiencia máxima es de hecho es bien fácil calcularlo, porque supongamos que los que están ya en lo nuclear, antes de saber esas cosas, pues supongamos que se puede hacer el burning de hidrógeno en hierro, que es el material con la energía de ligadura más alta, ¿no? Entonces la energía de ligadura por nucleón del hierro anda por ahí de los 8 MeV, si no estoy mal. Entonces, pues uno puede hacer el cálculo, ¿no?, de que eso es como 0.008 masas del protón. Y entonces, pues haciendo ahí, multiplicándose por 100, uno saca una eficiencia de 0.8. Entonces, lo que estoy diciendo, básicamente, es que, de que si nosotros tenemos una masa de protones, solamente el 0.8 de esa masa de protones se va a convertir en energía. Entonces, si se fijan, esto es muy bajo, demasiado bajo, no era suficiente para explicar esta luminosidad.
Entonces, resulta que el único mecanismo que conocemos que es más energético es justamente es la producción de energía por medio de métodos gravitacionales. Entonces, esto básicamente, estos métodos gravitacionales, ¿cómo funcionan? Es que es posible convertir la energía cinética interna de un material yendo hacia un agujero negro, es posible convertirla en energía térmica, ¿no? En radiación. Entonces, sí, en energía interna, pues. Entonces, y emitir eso en forma de calor. Con este mecanismo, para un agujero negro de Schwarzschild, es decir, que no está rotando, tenemos una eficiencia de 6%. Para un agujero negro de Kerr, digamos un agujero negro rotando, tenemos una eficiencia del 29%. Entonces, es muchísimo más alto, ¿ok? Entonces, una cosa preciosa que pasó ahí por los 90s fue el modelo de unificación de los AGNs. Entonces, teníamos este montón de fuentes que, pues, mostraban estas líneas de emisión anchas o delgadas, pero muy intensas, tenían luminosidades muy altas, y eran distintos tipos, y le poníamos distintos nombres, pero vinieron físicos como Padovani, como Urri, como Antonucci, y dijeron, ¿qué tal si estamos viendo realmente una sola cosa desde distintos puntos de vista? Y entonces así fue como se llevó a un modelo de unificación de los AGNs. Entonces resulta que estos AGNs, estos núcleos galácticos activos, no eran más que estar viendo una misma cosa desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, las galaxias Seyfert, que observó Schmidt, que observó Seyfert, perdón, lo llaman galaxias Seyfert. Entonces, es simplemente ver como desde este ángulo el AGN. Entonces, ¿de qué consiste el AGN? Pues consiste primero en su núcleo, muy importante, un agujero negro supermasivo. Después tenemos un disco de acreción, y tenemos nubes de gas arriba y abajo. Entonces, estas nubes de gas, si se fijan, las que están cerca del disco, esas son las responsables de las líneas de emisión anchas, y las nubes de gas que están lejos del disco son las responsables de las líneas de emisión delgadas, ¿no? Entonces, sí. Y también necesitamos algo que sea como un toro de material para poder explicar la absorción de rayos gamma en cierta dirección. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en esta dirección, no veríamos tantos rayos gamma porque se absorben por esta nube de material que vemos como un toro, pero podría ser otra cosa. No es sencillo verlo como un toro, por eso lo ponemos así. Entonces, tenemos este toro, ¿no? Que absorbe rayos gamma. Entonces, vemos en esta dirección, veríamos una galaxia, un AGN tipo Seyfert. Entonces, igual, se pueden tener radiogalaxias en esta parte que está acá, un blazar cuando tenemos un jet. Por cierto, una división bien importante es la división entre las radio loud, que creo que en español es como radio ruidosas, se les dicen, y las radio quiet, que son las radio calladas. Entonces, esto porque las radio loud tienen un jet, y estos forman como ahí como por el 10% de los AGNs. La gran mayoría no tiene un jet de este tipo, un jet relativista de materia. La gran mayoría es de este estilo. Entonces, si vemos desde este punto, por ejemplo, se vería un tipo de quasar. Si vemos acá, entonces si ustedes se fijan, veríamos una luminosidad muy alta, porque no tenemos la oscuridad que nos da el toro. Entonces, si vemos de esta parte, teníamos luminosidades muy altas, y por eso tenemos los quasares, que son el AGN más luminoso en esta zona. Entonces, por ahí va más o menos el modelo de unificación. Se ha cambiado un poco. Resulta que se ha cambiado un poco, pero no voy a hablar de eso porque se me va todo el tiempo. Entonces, sí, eso sería el modelo de unificación de los AGNs. ¿Y qué es lo bonito de este modelo de unificación? Que con este modelo de unificación podemos ver cómo se radia en todas las longitudes de onda que habíamos visto anteriormente. Entonces, podemos ver cómo se radia en los rayos X desde la parte interna desde la parte interna del disco de acreción. Podemos ver cómo se radia en los gamas por el jet. Podemos ver cómo se radia infrarrojamente en la parte del toro y cómo se radia en los UVs en la parte externa del disco de acreción. Entonces, podemos ver que tenemos emisión en todas estas longitudes de onda que hemos visto anteriormente. Algo muy bonito. Y una región importante para mencionar es la región del corona, ¿no? Que es una región que, pues, emite en los X. Entonces, para el caso de los radio quiet, los que no tienen un jet, entonces, esta corona sería como una especie de envoltura alrededor del agujero negro. Entonces, pues, recuerden que aquí tenemos materia que está girando y está cargada alguna, entonces, pues, emite radiación en los X. Y sí, y alguna de estas incluso choca con el disco y después se refleja después de haber chocado con el disco. Y también tenemos en los radio loud, pues también tenemos un corona, pero este está en la parte interna del jet, que son cosas que vamos a ver más adelante. Son importantes para el estudio, sobre todo en rayos X. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar ya sobre neutrinos. Entonces,
Primero, ¿qué sabemos sobre los neutrinos? No, los neutrinos sabemos que son una partícula fundamental, con parte del modelo estándar de la física de partículas. Una cosa importante es que no tienen carga eléctrica. Eso es una ventaja y una desventaja, como vamos a ver, para nuestros intereses. Tienen una masa muy baja, es tan baja la masa de los neutrinos que no sabemos cuánto es, nada más hay una cuota superior, pero realmente no sabemos cuánta es la masa de los neutrinos. Y estos apenas interactúan con la materia, solamente interactúan débilmente, interactúan bien poco. Entonces, esto es también una ventaja y una desventaja. ¿Ok? Ay, me pasé. Entonces, pues los neutrinos, hay un montón de cosas que radian neutrinos. Hay neutrinos que vienen desde la Tierra, hay neutrinos que vienen de supernova, hay neutrinos que vienen del Sol, ¿sí? Y entonces hemos medido muchos de estos neutrinos. Por ejemplo, los neutrinos de supernova, que si no estoy mal son estos amarillos que están acá. No, los verdes, perdón, estos son neutrinos solares. Estos son neutrinos de supernovas, que vienen de una supernova. Eso lo hemos medido, los hemos detectado, ¿no? Estos son neutrinos, si no estoy mal, de origen, no recuerdo honestamente, pero bueno, no me acuerdo qué significaba el negro, me lamento no ponerlo. Pero sí, entonces el chiste es que los neutrinos que nos van a interesar son los neutrinos altamente energéticos. Nos referimos con neutrinos altamente energéticos por aquellos que están arriba de los TeVs de energía, ¿ok? Entonces, esto sobre todo, cómo se producen, es algo que nos interesa y que era más un misterio antes, pero poco a poco lo hemos ido descubriendo, ¿no? Entonces, estos son datos de iCube, ¿no? Que es un detector de neutrinos que voy a hablar más adelante, ¿ya? Y sí, aquí tenemos estos neutrinos, por ejemplo, no los hemos detectado y están teorizados, que son los que son más energéticos todavía, del orden de los EVs a EVs. Entonces, estos todavía no los hemos detectado, esperamos que con futuros detectores sí se hagan. Y ese es un tipo de neutrinos que se conoce como neutrinos cosmogénicos, que no se puede hablar de ellos más adelante, porque no creo que haya tiempo. Entonces, una cosa que podemos preguntarnos es cómo se producen estos neutrinos altamente energéticos. Ahí es donde está la física interesante. Entonces, bueno, me pasé. Sabemos que los rayos cósmicos los hemos medido de muy altas energías, con observatorios como el Pierre Auger. Entonces hemos visto que están alcanzan energías de los 100 eVs. Esas son energías altísimas, ¿verdad? No son conscientes, pero son energías muy altas. Y entonces, aún no sabemos cómo estas partículas se aceleran a esa energía. No, pero es que me atrasaron. Pero sí, aún no sabemos cómo se aceleran estas partículas a energías tan altas. Y esto es importante porque los rayos cósmicos son protones, pues materia. O sea, son rayos de materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos rayos de materia? Que pues, sí, estos rayos de materia son importantes porque, por ejemplo, uno podría buscar hacer física que no se puede hacer en los aceleradores que están presentes aquí en la Tierra, por ejemplo. Yo no creo que, bueno, nunca se sabe, pero yo no creo que lleguemos a construir un acelerador que pueda llegar a los 100 eVs de energía. Entonces, por eso es importante conocer también los rayos cósmicos de buena forma. Y entonces, bueno, la importancia de los rayos cósmicos es que los rayos cósmicos están ligados a la producción de neutrinos. Entonces, resulta que la energía liberada por la acción de materia, vamos a ver un poquito más adelante de esto, puede impulsar la aceleración de estos protones para que interactúen con gas por radiación del ambiente. Entonces podemos tener dos tipos de interacción. Interacción del tipo hadrónica, de protón-protón, o nucleadrónica, pues, o interacción fotodrónica. Ok, entonces, sí, entonces se crean estos rayos cósmicos que aún no sabemos de dónde vienen. Es un misterio, no tenemos idea de dónde vienen los rayos cósmicos de alta energía. Y entonces, pero producen neutrinos, ok, es lo más aceptado por la comunidad al día de hoy. Entonces, pues hay dos decayment channels, hay dos canales de decaimiento. Entonces, si estos rayos cósmicos interactúan con un fotón, ya sea se puede encontrar con el medio interestelar, en su viaje pues a la Tierra, entonces pues esto genera un neutrón y un pión cero. Puede ser, este es un branching ratio, este es una probabilidad de un tercio, si no estoy mal. O pueden generar también un protón y un pión positivo. Un pión, sí, puede ser un pión negativo, pues, también, un pión más o menos. Entonces ya después, el pión cero pues decae en 2 gamas. El pión cero decae en 2 gamas. Y el pión más pues decae en un muón positivo y un neutrino, muónico, ¿verdad? Y después el neutrino muónico decae en un electrón, en un positrón, perdón, un neutrino electrónico y un antineutrino muónico. Entonces, tenemos ya producción de neutrinos, de esta parte altamente energéticos, tenemos 2 neutrinos muónicos y un neutrino electrónico. Y aparte, también si bien ese tipo de interacciones que me producen, además de esto, me producen rayos gamma, ¿ok? Entonces, esto hace pensar que hay alguna conexión entre los rayos gamma, los rayos cósmicos y los neutrinos. Y por aquí es donde va esta cosa de la astronomía multimensajera y ver las cosas desde varios mensajeros.
Entonces, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, cómo vemos en neutrinos, en gamas y en rayos cósmicos. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los rayos cósmicos? Tienen mucha información de las fuentes y tal, pero no podemos dirigirlos porque se desvían por los campos magnéticos que hay en el universo. Entonces, nosotros vemos los rayos cósmicos, pero no podemos ver de dónde vienen. En cambio, los neutrinos, como no interactúan, entonces pueden llegar aquí a la Tierra sin perder energía, para empezar. Entonces vienen con la energía con la que salieron de la fuente, y se dirigen directamente hacia la fuente. Si ustedes se fijan, estos no se desvían. Entonces, esto es importante porque nos da la dirección exacta hacia la fuente, los neutrinos. Los gamas también, pero se desvían un poco, y los gamas pierden energía después de viajar cierta distancia. Igual los rayos cósmicos pierden muchísima energía. Entonces, sí pierden energía por Compton inverso, por aniquilación de pares, los rayos gamma, por ejemplo. Entonces, es importante conocer eso. Entonces, sí, cuando empezamos a medir neutrinos, ya con IceCube, que ya voy a hablar de IceCube, entonces logramos medir el flujo de neutrinos que anda por acá. Aquí está el flujo de rayos cósmicos y el flujo de rayos gamma medidos por Fermi. Entonces, ¿qué podemos ver? Que si se fijan, los flujos están en el mismo orden de magnitud. Esto es increíble, ¿no? Están en el mismo orden de magnitud, entonces tenemos más o menos el mismo flujo de los tres mensajeros. Entonces, claramente, esto es una evidencia de producción conjunta en una fuente. Entonces, esto significa que estudiando la fuente, es lo que quiero que quede claro, desde los cósmicos, desde los gamma o desde los neutrinos, podemos estudiar las diferentes fuentes y aprovechar las ventajas de cada uno de ellos. Entonces, sí, y aquí hay unas ecuaciones que son nada más para calcular el flujo de neutrinos en función del flujo de los gamma o flujo de protones. Solo para poner adorno. Entonces, sí, aquí tenemos 3 de los detectores de neutrinos que están en la escala de PIVIS a 2021. Antares, que queda allá por Italia, el Baikal, que queda aquí en en esta parte de Rusia, y IceCube, que queda en la Antártida. IceCube, que es el único que ha detectado hasta ahora neutrinos astrofísicos de altas energías. Entonces, ahora, ¿cómo es que detectamos estos neutrinos? Entonces lo que tenemos es básicamente un tanque de agua. Lo que uno ocupa son un montón de protones. ¿Okay? Entonces tenemos unos protones y tenemos una fuente de neutrinos. Le doy crédito a Mauricio Bustamante, le robé esto en una presentación de Mauricio, si me miras, gracias. Yo no creo. Entonces, sí, pues los neutrinos salen de la fuente. La gran mayoría de los neutrinos pasan desapercibidos por los protones, pero no interactúan, porque casi no interactúan. Porque la sección eficaz, la sección eficaz protón-neutrino es muy baja. Entonces casi no interactúan, pero de vez en cuando viene alguno y hace lo que se conoce como deep inelastic scattering, ¿no? No sé cómo es en español tampoco. Entonces, interactúa con uno de los protones, pues, y obtenemos, si se fijan acá, interactúa con un nucleón, pues el neutrino. Y de ahí, esto, pues, puede volverse o un neutrino del mismo sabor original, dependiendo si la corriente es neutra, entonces se vuelve un neutrino. Si la corriente es cargada, entonces se vuelve un leptón del mismo sabor que el neutrino original, y un hadrón, ¿no? Entonces, estos hadrones, pues, pues los hadrones, sí, y obtenemos, el punto que obtenemos partículas cargadas relativísticamente, y estas emiten radiación Cherenkov. Entonces, ¿qué es la radiación Cherenkov? Cuando una partícula cargada se mueve más rápido que la luz en un medio, esto emite radiación, eso se conoce como radiación Cherenkov. Entonces, nosotros no podemos medir los neutrinos porque no tienen carga eléctrica, pero sí podemos medir lo que resulta cuando estos interactúan, ¿ok? Entonces, esa es la idea, y eso es lo que hacen los detectores de neutrinos. ¿Ya? Bien. Entonces, sí, si te fijan, el número de neutrinos que interactúan, porque para estudiar estas cosas ocupamos estadística, ocupamos eventos para poder hacer estudios confiables, y eso es lo que casi no tenemos, porque casi no interactúan los neutrinos. Entonces, tenemos que maximizar el número de neutrinos que interactúan. Entonces, pues el número de neutrinos que interactúan es igual a la probabilidad de que un neutrino interactúe con un protón, que esto está dado por la naturaleza, no lo podemos cambiar. El número de neutrinos que llegan al tanque, eso, pues sí lo podemos cambiar. ¿Cómo? O sea, podemos cambiarlo poniendo más cerca el detector, ¿no? Porque si ustedes se fijan, el flujo decrece con una ley de cuadrado inverso, ¿no? Entonces, acercando el detector uno podría, acercando el detector uno podría aumentar el flujo, pero ¿cómo nos acercamos a una fuente astrofísica? Considerablemente, ¿no? Entonces, esto tampoco se puede estar descartado. Ahora, lo que sí podemos hacer es incrementar el número de protones en el tanque. Entonces es por esto que se decidió construir un detector de neutrinos enorme que se llama IceCube. Está en la Antártida. Entonces lo que hicieron fue venir y cavar en el hielo agujeros enormes hasta 2.450 metros de profundidad. Entonces el chiste de IceCube es que tiene un montón de, se conocen como DOMs, que son detectores de radiación Cherenkov.
Entonces, como esto es hielo, está lleno de protones, entonces se espera que los neutrinos interactúen y detectamos cuando interactúan. Entonces, sí, hay varios problemas con esto, que no me va a quedar tiempo de hablar de ellos, pero sí, uno de los problemas es que hay neutrinos que vienen de la atmósfera también. Y bueno, muones que vienen de la atmósfera, porque lo que detectamos, por ejemplo, un neutrino muónico es el muón que produce. Entonces, tenemos que reducir ese número de muones atmosféricos, porque eso genera ruido, ¿no? Porque los rayos cósmicos, cuando entran a la atmósfera, decaen y llegan a muones, pues. Entonces, tenemos que reducir eso, y es por eso que se construyó en la Antártida. Porque así tenemos un filtro, la misma Tierra sirve de filtro para esos muones. Pero aún así hay muchos problemas por ejemplo, los que vienen del otro lado de la Tierra y demás, pero bueno, no se puede hacer todo. Es decir, lo que detecta IceCube se ve algo así más o menos. Entonces puede detectar ya sea una cascada o esto que se conoce como una pista. Esa es la señal que detectan los fotomultiplicadores, ¿no? Y entonces, dependiendo de la señal, que no me queda tiempo igual de explicar esto, pero dependiendo de la señal, uno puede saber el sabor del neutrino. Y así es como sabemos el sabor de los neutrinos. Que de hecho, si se acuerdan, se producían dos neutrinos muónicos y un neutrino electrónico. Y ningún tau. Entonces tenemos una relación 2-1-0. Resulta que como los neutrinos oscilan, entonces uno esperaría encontrar una relación de sabor de 1-1-1. Y así es, ¿no? Entonces, si encontramos una relación de sabor de 1-1-1, es una victoria para todos los que trabajaron en las oscilaciones de neutrinos. Entonces, sí, si se fijan, los neutrinos también, los neutrinos que hemos detectado con IceCube vienen de un montón de direcciones. Entonces, no hay una preferencia y vienen de todas partes de manera más o menos isotrópica. Eso significa que estos vienen de fuentes extragalácticas, ¿no? Entonces, esto nos hace más o menos descartar la posibilidad de que haya neutrinos en fuentes extragalácticas. ¿Ya? Y ya para terminar, ya hablando sobre neutrinos y AGNs finalmente, entonces, pues los AGNs son justamente candidatos a emisores de rayos cósmicos. ¿Ok? Entonces, pues sí, entonces si ustedes se fijan en la parte, acá en la parte interna del jet, de un AGN, en este caso de un blazar, entonces se teoriza que haya rayos cósmicos por diferentes mecanismos de aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, por ejemplo, en este paper, aquí probó Morase y su grupo, que si estos AGNs y estos blazares producen rayos cósmicos altamente energéticos, entonces obligatoriamente tienen que producir también neutrinos. Entonces, sí, los AGNs por eso fueron fuertes candidatos a neutrinos a una de detección. Este paper es 2014. Todavía no se habían detectado los AGNs como emisores de neutrinos. Esto para los AGNs que tienen un jet, por ejemplo. Solo estoy poniendo un ejemplo, hay más formas. Ahora, ¿qué pasa con los AGNs que no tienen un jet de este tipo? Entonces, sí, lo que pasa aquí, lo que tenemos es básicamente que tenemos una región interna en la cual se emiten vientos, ¿no? De parte del disco y de la corona, estos emiten vientos, ¿no? Por los choques y por los campos magnéticos y todo lo demás. Entonces, estos vientos, pues, hay una zona en la que el agujero negro hace que caigan de nuevo por la misma atracción gravitacional. Ahora hay una zona donde está más externa, y por cierto, en esta zona hay interacciones también de protones ¿cómo se llama? Con los gamas. Esto es lo que uno llama un reservor, ¿no? Entonces, con los gamas. Ahora sí, esta es la parte interna. Ahora, lo que hizo, este es un paper de Murase también, de Noe y Murase y su grupo, es de este año, de hecho. Entonces, lo que hicieron ellos fue ver también qué pasa con el viento que sí sale de esta región interna. Entonces, lo que vieron ellos fue estudiar cómo un viento sale de esta región interna, interactúa con la región externa que está en el toro. Entonces, aquí tenemos interacciones de protón-protón, y esto pues también genera gamas y también genera neutrinos. Entonces, sí. Entonces, y también hay gamas que salen de aquí, interactúan con el toro, creo que eso no lo mencioné, y después salen en el infrarrojo, ¿no? Entonces, sí, así es más o menos como un mecanismo de producción de neutrinos. Si alguien quiere verlo más a fondo, puede revisar el paper, porque igual no tiene, y ahí se lo dejo. Sí, entonces en 2018 se detectó la primera fuente de neutrinos superfície altamente energéticos y fue portada en la revista Science. No sé si se acuerdan que mencionaba, ¿quién fue? No me acuerdo, la persona que habló de metalentes mencionaba que es muy difícil que algo de física salga en la revista Science. Y justamente la primera vez que se detectó una fuente de neutrinos altamente energéticos salió en la revista Science, que fue justamente el blazar TXS 0506 56, si no estoy mal. Entonces, eso fue lo que vimos. Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos, que oscuro, si miran esto, es que aquí tenemos a TXS 0506, y entonces TXS es este punto que está acá, este es un zoom de este, y entonces esta es la sensibilidad de IceCube. Si se fijan es bastante grande, ¿ok? Entonces, sí, esta es la región donde pudo venir el neutrino, con una confianza del 90% y con una confianza del 50% es esto. Pero bueno, resulta que detectamos
con Fermi es un detector de rayos gamma, entonces detectamos con una confianza del 95% que rayos gamma venían de esta parte y con Mike un 95% que venían de esta parte. Entonces resulta de que esa detección de rayos gamma, es ¿cómo se llama? Es consistente con la detección de un flare de justamente de este AGN, de TXS, que es un blazar, es un AGN tipo blazar. Entonces, el blazar hizo este flare justamente en el mismo tiempo que detectamos el neutrino. Entonces, esto fue lo que nos llevó a pensar de que justamente los blazares, justamente TXS 0506, es un emisor de neutrinos. Entonces, sí, lo que estamos viendo aquí, en los datos de Fermi, entonces se mira más claro, aquí se ve en otras longitudes de onda, Fermi en rayos gamma, pero sí, si te fijan, hubo un aumento en la emisión en diferentes longitudes de onda, pero donde se ve más notorio es aquí en Fermi. Aquí por esta fecha, en 2017, entre septiembre y octubre. Entonces ahí fue donde se detectó el neutrino asociado a TX0506. ¿Ya? Y entonces, hace apenas unos días, la semana pasada, se confirmó la segunda fuente de neutrinos de alta energía, que es justamente NG6 1068. Esto es precioso porque justamente es la primera galaxia Seyfert que estudió Seyfert en el 43. Entonces es algo bien bonito. Y entonces ya habían un montón de modelos, ¿no? Que ya se esperaba que NGC 1068 se detectara como un emisor de neutrinos, justamente porque está en una posición en el cielo bien, o sea, ¿cómo lo digo? Que satisface bastante a la posición en IceCube, pues. Entonces, sí, se habían detectado un montón de neutrinos que venían de NGC 1068. El detalle fue, ¿cómo estamos seguros que estos neutrinos son de origen astrofísico y no son neutrinos atmosféricos? Entonces, primero, en el primer paper se había dicho con una confianza de 2.9 sigmas de que eran neutrinos astrofísicos que venían de NGC 1068. Ahora, ¿cuál es el detalle? Esto no es suficiente. Cualquier físico sabe que 2.9 sigmas no es suficiente para afirmar algo. Entonces, gracias al trabajo de un montón de gente y de mejorar la forma en que recibimos datos de IceCube y de mejorar varias cosas, después esto se aumentó a 3.3 sigmas y finalmente tenemos el resultado con el que ya la comunidad científica aceptó a NGC 1068 como emisor de neutrinos con 4.2 sigmas de confianza. ¿Ya? Entonces sí, resulta que de NGC 1068 se estudia la componente Starboard, porque una Starboard Galaxy es una galaxia que forma muchas estrellas. Entonces, se espera que esta gran deformación de estrellas también emita rayos cósmicos y esto, pues neutrinos. Entonces, sí he estudiado la componente Starboard de esta fuente, pero eso no es suficiente para ajustarse a las observaciones de IceCube. Entonces, tiene que haber algo más. Algunas personas han intentado añadir una componente adicional, como Murase y lo que les estaba mostrando, que añadieron la componente del toro también. Entonces, esto ha sido algo que han estado probando. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿será que es posible explicar las observaciones de IceCube considerando la emisión del jet de NGC 68? Que es diferente al jet de un blazar, ¿verdad? Porque es el jet de una Seyfert Galaxy. Entonces el jet va del agujero negro al toro. Entonces, ¿será que es posible explicar las observaciones de IceCube considerando este jet? Y ese es mi trabajo de tesis. Ver si con la emisión del jet de NGC 68 podemos explicar los datos de IceCube. Intentar modelarlo de alguna forma y ver si podemos explicar que la emisión de neutrinos venga justamente de ese mecanismo. Porque si se fijan, el mecanismo viene de las partes internas del AGN. Entonces, conocer estas cosas nos ayuda a entender mejor la física de agujeros negros y demás cosas, y mecanismos de producción de rayos cósmicos, que ayudan mucho en cosas de formación de galaxias y en muchas otras preguntas. Entonces, sí, esa es la idea, pues, del proyecto. A ver cómo podemos hacer, y eso sería todo. No sé si hay preguntas. Es que da tiempo, porque me quitaron tiempo al principio. Bueno, Melissa pregunta, ¿IceCube posee algún sistema de trigger, condiciones mínimas para poder diferenciar entre señal y ruido? Porque entendemos que las muestras son dominadas por background. Si es así, ¿sabes cuáles de estas son condiciones mínimas? ¿Se aplican en el tiempo real cuando se están colectando datos o es aplicada después? Uy, qué larga, me perdí. La primera. ¿Está en el chat? Por parte. No. Dice que si hay algún sistema de trigger. Sí, o sea, sí claramente hay forma de ver si... Claramente hay algunas formas de ver si los neutrinos son atmosféricos o no, y eso pues, los detalles de eso podría pasarme un paper donde se explica, que es justamente de los papers de la colaboración de IceCube. Porque sí, no lo tengo en mente ahora mismo cómo es que se hace, pero sí lo he leído, estoy seguro. Pero sí, claramente sí están los parámetros que se siguen
para detectar si son atmosféricos o no. Uno de esos puede ser justamente la energía, por ejemplo. Y sí, la energía, por ejemplo, que hay cierta energía donde sabemos que son astrofísicos o no, de cierta dirección, dependiendo. Entonces, sí, o le puede preguntar a Antonio mañana, que Antonio seguro sabe. Por cierto, mi asesor da una plática mañana a las 9 de la mañana. Entonces a él sí, le pueden preguntar lo que quieran. ¿Alguna más? En el chat no tenemos ninguna pregunta, David. Muchas gracias por su presentación, muy interesante.